Buen día para todos los habitantes y la comunidad de Palmira. El día de hoy vamos a presentar los resultados del proceso de actualización catastral desarrollado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital a través de su marca GoCatastral, y particularmente vamos a hacer una presentación de los resultados en el sector rural, mostrando la metodología empleada que nos permitió tener en cuenta las diferentes características de los inmuebles de esta zona de la ciudad. Entonces, en términos generales, vamos en primer lugar a presentar los resultados del proceso de actualización catastral y en segundo lugar, explicar los elementos más importantes del modelo rural. Bien, entonces, en términos generales, en el caso de la zona urbana, pasamos de tener en la base catastral registrados 89.878 predios para pasar a tener ahora 90.461 predios, mientras que en la zona rural pasamos de 32.591 predios a 32.718 predios. Esos son los predios que hoy tiene la ciudad en su totalidad. En caso de los metros cuadrados construidos, en la zona urbana pasamos de 9.7 millones a 10.7 millones y en la zona rural de 3.8 millones a 4.3 millones. En general estamos hablando de un cambio de 13.6 millones de metros cuadrados construidos a 15.07 millones de metros cuadrados construidos, una variación en general del 10% en relación a lo que teníamos registrado en la base catastral. En relación a los valores catastrales, es muy importante ubicar cuánto vale hoy el municipio de Palmira. Pasamos entonces de tener en la zona urbana una valoración de 5.9 billones de pesos a tener ahora 12.9 billones de pesos y en la zona rural de 3.6 billones a 12.2 billones. En general, la base catastral pasó de 9.5 billones a tener 25.1 billones de pesos, lo que en términos comerciales representa un valor del municipio de 41.8 billones. Eso es lo que vale hoy en términos prediales el municipio de Palmira. En relación a el modelo rural empleado, entonces, tenemos que básicamente de acuerdo a los estándares manejados en los procesos evaluatorios y a la normatividad existente, existen 4 formas de hacer los procesos de valoración económica. En primer lugar, comparando las ofertas del mercado inmobiliario, esto se utilizó fundamentalmente en la zona urbana, haciendo ejercicios de capitalización de ingresos, es decir, teniendo en cuenta los ingresos que se pueden derivar de la explotación de bienes como consecuencia pues, de las actividades productivas que se pueden desarrollar allí, por costo de reposición o residual. Entonces, en términos generales, nosotros nos concentramos en comparación de mercado, ofertas del mercado inmobiliario, que es además lo que dice la normatividad, que los valores catastrales deben ser un reflejo de los valores comerciales en un porcentaje entre el 60 y el 100%, y que esos valores comerciales que se calculan de manera masiva deben responder a la dinámica del mercado inmobiliario. En la zona urbana se hizo a través de ofertas de mercado, empleamos más de 11.400 ofertas en principio, ya vamos a mostrar precisamente esas cifras, y en el caso de la capitalización de ingresos, entonces teniendo en cuenta las características productivas del municipio y también haciendo análisis de las ofertas del mercado inmobiliario, se calcularon los valores de esos inmuebles para la zona rural. De los 32.718 inmuebles que tiene la zona rural por capitalización de ingresos, finalmente tuvimos un universo de análisis de 5.590 predios. Bien, entonces como les decía, nosotros partimos de 11.421 ofertas del mercado inmobiliario desde el 2018 hasta noviembre del 2021, con base en el análisis de esas ofertas que las vemos distribuidas tanto en la zona urbana como en la zona rural. Finalmente nos quedamos con 1.105 ofertas que eran las que nos garantizaban una información con la que se podían hacer pues unos análisis en consonancia con la realidad del municipio de Palmira. Adicionalmente, entonces, tomamos unos cuantos muestras, tanto para la zona urbana como para la zona rural, y es importante aquí señalar lo siguiente. En el caso de la zona rural, nosotros construimos 2 anillos. Uno, el primer anillo, que estaba relacionado con los corregimientos, un segundo anillo con los predios que estaban alrededor precisamente de esos corregimientos, de los centros urbanos, podríamos decir, o los cascos urbanos donde existe alguna actividad urbanística importante, y para el resto del municipio entonces empleamos la metodología de capitalización de ingresos. Bien, entonces simplemente señalar que para el caso de los anillos 1 y 2 utilizamos las denominadas zonas homogéneas físicas urbanas, donde tuvimos en cuenta básicamente 6 elementos: la topografía, la influencia vial, los servicios públicos, los usos actuales del suelo, las normas de uso del suelo y la tipificación de la construcción. Con base en esas 6 variables,
agrupamos los diferentes predios del municipio en bolsas que cumplían con unas características iguales para, como se dice coloquialmente, no mezclar peras con manzanas y, en efecto, hacer unos análisis de mercado que correspondieran a predios que tienen unas características similares frente a estas variables que precisamente estamos mencionando. Bien, y finalmente para los predios que no se encontraban en los anillos 1 y 2 y que respondían a una dinámica agropecuaria, ¿qué se hizo? Pues básicamente se empleó esta metodología, se hizo una caracterización de esos predios, tanto con trabajo de campo, utilización de ortoimágenes, utilización de imágenes satelitales y fuentes secundarias en general. Hicimos una caracterización productiva de dichos predios. Alrededor de la caracterización productiva de dichos predios, entonces, ubicamos cuáles eran las principales actividades económicas del municipio, destacándose aquí, por supuesto, la producción de caña de azúcar, que va a ser el producto a partir del cual vamos a construir pues el modelo que finalmente nos sirvió para determinar el valor de los predios en la zona rural. En tercer lugar, determinamos el universo y la población objetivo, ya dijimos que son algo así más de 5.000 predios. Hicimos ejercicios de capitalización de ingresos con base en fuentes oficiales, ya vamos a ver cuáles fueron. Calculamos el valor potencial del suelo de acuerdo a precisamente el valor potencial que se deriva de las condiciones agroecológicas de dicho suelo. Y desarrollamos ejercicios estadísticos teniendo en cuenta diferentes variables, así como sucede con las zonas homogéneas físicas. Y finalmente hicimos una predicción en relación a esos valores. Bien, entonces en términos de las fuentes que empleamos y que utilizamos para el cálculo de los diferentes valores, tuvimos en cuenta la encuesta nacional agrícola del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que nos muestra rendimientos, precio por kilo y en relación a las áreas y la siembra más la cosecha de la caña de azúcar para el caso del municipio de Palmira, a través de Agronet, que es precisamente el espacio donde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene las cifras en relación a costos de producción, pues tomamos el costo por kilo que se puede derivar de actividades de producción de caña de azúcar. Y además, a través de los estudios de cadena de caña del Ministerio de Agricultura, nosotros obtuvimos porcentajes de utilidad y tasas de capitalización que nos permitieron entonces determinar rendimientos por hectárea para, con base en eso, hacer una estimación del valor que podría llegar a tener el suelo. Teniendo en cuenta el potencial del suelo del municipio, que de acuerdo a lo esbozado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se encuentra en estos valores, donde básicamente en la medida en que aumenta el valor potencial, tenemos unas condiciones agroecológicas mejores. Calculamos, con base en las capitalizaciones de ingreso que se simularon, más de 360, los valores por hectárea. Y esos valores por hectárea, en términos de los diferentes valores potenciales, fueron adicionalmente utilizados junto con otras variables para poder obtener los valores por hectárea del modelo. Y en ese orden de ideas, precisamente aquí tenemos un ejemplo que muestra cómo teníamos diferentes ofertas del mercado inmobiliario que nos daban un valor por hectárea de terreno en términos comerciales, y la forma como, entonces, teniendo en cuenta todo esto que acabamos de señalar, obtuvimos finalmente valores catastrales. Fíjense ustedes que en todos los casos estos valores catastrales están por debajo de los valores por hectárea de las ofertas, y en ese orden de ideas entonces estamos respondiendo a dos cosas. La primera de ellas, estamos teniendo unos valores que definitivamente están teniendo en cuenta las condiciones en las cuales se encuentran los diferentes predios de la zona rural, y en segundo lugar que están reflejando la realidad del mercado inmobiliario. Fíjense ustedes que incluso esos valores catastrales en general están por debajo de los valores de esas ofertas, a las cuales se les aplica margen de negociación y en las cuales se tienen en cuenta precisamente esas condiciones agroecológicas y la capitalización de ingresos de las que veníamos hablando. Tenemos entonces, de acuerdo al valor potencial del suelo, diferentes valores por hectárea. En este mapa, ¿qué es lo que estamos viendo? En este mapa estamos viendo unos valores, sobre todo para la zona oriental del municipio, que están entre los 0 y 50 millones por hectárea, que básicamente es el suelo protegido. Entonces, esto naturalmente evidencia precisamente que el modelo tiene en cuenta esas diferentes condiciones que se pueden llegar a
presentar de acuerdo a las características del suelo del que estamos hablando. Y vamos a tener valores máximos que van a estar entre los 300 y los 328 millones de pesos por hectárea, que básicamente están en el costado occidental. Entonces este mapa, en la medida en que se va poniendo oscuro, me va mostrando sectores en los que los valores del suelo son mucho más altos. Y bien, entonces teniendo en cuenta esos valores, de acuerdo al uso potencial del suelo y de acuerdo a las estimaciones que se hicieron por capitalización de ingresos, ¿qué calculamos? Entonces ¿o qué tuvimos en cuenta? Mejor, tuvimos en cuenta el valor potencial calculado, tuvimos en cuenta la suficiencia de aguas, la influencia vial, la clase del suelo, la área de terreno, porque no todos los predios, dependiendo de su área, van a tener un valor por hectárea semejante. Y con base en eso, junto con el modelo de capitalización, construimos o hicimos una estimación mejor de los valores de referencia por metro cuadrado, en este caso, en el caso de la zona rural, pues metro cuadrado o hectárea. Lo importante es allí tener pues una misma unidad de medida, y eso se multiplicó por el área de terreno, lo cual nos sirvió para tener el valor del terreno, y adicionalmente en el caso de los predios que tuvieran construcción, pues se agregaba el valor de la construcción multiplicada por el área de la construcción. Y el valor de la construcción, ¿cómo se obtenía? A través de las llamadas tablas de valor, de acuerdo a diferentes tipologías que tienen en cuenta las características precisamente de la construcción, donde en la medida en que aumenta la edad o la calificación del predio es mucho menor, el valor del metro cuadrado va disminuyendo. Y con base en eso entonces obtuvimos los valores finales para el caso de los predios rurales. Y cuando nosotros comparamos esos valores finales con lo que nos está diciendo el mercado inmobiliario, que es precisamente lo que contempla el decreto 148 y en general la normatividad catastral en el país que tenemos, pues tenemos que, al calcular el valor por metro cuadrado de diferentes ofertas que actualmente se están haciendo en el municipio, los valores estimados a través del modelo nos están mostrando que esos valores catastrales están por debajo de esos valores de mercado, mostrando precisamente la consistencia del ejercicio realizado. Bien, pues esperamos que con esta explicación hayamos podido dejar mejores claridades en relación al proceso de valoración rural que se hizo, y en caso de encontrar alguna inconsistencia en relación a la metodología empleada respecto a lo que están reflejando precisamente esos valores de los cuales ustedes ya han sido notificados, lo hagan saber en la oficina de catastro para tomar las respectivas correcciones. Muchísimas gracias.